Estamos a punto de terminar un año, de terminar el 2024, y como todos los años por esta fecha, muchas personas empiezan a pensar en una serie de propósitos para el año que comienza. Apuntarse a un gimnasio, dejar de fumar, espero que aquí no sea el caso de ninguno, estudiar más para el segundo trimestre, portarme mejor con mis padres, con mi hijo, con mis hermanos, realizar un plan de lectura de la Biblia en un año. Y tenemos que ser realistas en que algunos de estos propósitos ni siquiera pasan del día 1 de enero. Otros se mantienen varios días, varias semanas e incluso meses, pero la mayoría no llegan a cumplimiento. Y con la nación de Israel pasaba algo parecido en cuanto a su vida de santidad y de obediencia a Dios. Ellos vivían en pecado, vivían en rebeldía. Dios les mandaba profetas avisándoles o llamándoles, mejor dicho, al arrepentimiento. Les anunciaba un juicio que iba a venir por ese pecado. Llegaba el juicio. Acudían arrepentidos a Dios, clamando por perdón. El Señor les restauraba. Ellos tenían ese propósito de ser obedientes a Dios, pero pasaba como estos propósitos de Año Nuevo. El propósito no duraba, volvían a caer y vuelta a empezar, ciclo de denuncia, juicio, restauración, caída, denuncia, juicio. Y ese ejemplo es algo que vemos muy claro en nuestro texto de hoy. Os invito a que abráis vuestras Biblias por el libro de Oseas, y Dios mediante vamos a ver el capítulo 6 al completo. Oseas, capítulo 6. Y dice Oseas, leo la versión de las Américas. Oseas capítulo 6, versículo 1, es el pueblo el que está hablando, y dice: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y si terminase aquí el capítulo, ¡qué bendición! Por fin el pueblo ha dejado su rebeldía. Por fin se ha vuelto a Dios. Pero de nuevo vemos la importancia del contexto para entender correctamente un texto. Y comprobamos que estos 3 versículos que parecen un llamado al arrepentimiento, a la obediencia, a la fe, no fue un arrepentimiento de corazón, sino que es algo meramente superficial. Y seguimos leyendo, versículo 4, que ahora Dios responde a este llamado al pueblo, al arrepentimiento, y dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad, esta lealtad que acaban de proclamar en los 3 versículos, es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Versículo 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores con huellas de sangre. Como bandidos al acecho de un hombre en la banda de sacerdotes que asesinan el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. Versículo 10. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Como digo, un capítulo que se las prometía bien, pero vamos a ver 3 características de la lealtad de Israel que nos tiene que mover a nosotros a ser leales a Dios. No a seguir el ejemplo de la lealtad de Israel, pero viendo la lealtad de Israel, esto nos tiene que mover a ser leales a Dios.
En primer lugar, veremos en los versículos 1 al 5 la lealtad superficial del pueblo. El versículo 6, la lealtad que quiere Dios. Y los versículos 7 al 11, las terribles consecuencias de la deslealtad. Tres características de la lealtad de Israel que nos mueven, nos motivan a ser leales a Dios. En primer lugar, la lealtad superficial del pueblo. Y aunque suene algo tonto, pero no podemos perder de vista que el capítulo 6 viene después del capítulo 5. Pero es importante que recordemos que el capítulo 6 viene después del capítulo 5 porque es una respuesta al capítulo 5. Dios en el capítulo 5 les acaba de dar un mensaje de juicio como consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia, y les dice que Él mismo va a ser el que va a castigar, que Él mismo va a ser como un león, que Él mismo les va a desgarrar, que Él mismo les va a herir y va a afirmar: y me voy de vosotros. Y no voy a volver hasta que me busquéis con diligencia. Esto lo vemos en los dos últimos versículos del capítulo 5 de Oseas, en el versículo 14 y 15. Así que la respuesta del pueblo ahora en el capítulo 6 es: sabemos que Dios es el que hiere, sabemos que Dios es el que desgarra, pero también sabemos que Dios es el que sana. También sabemos que Dios es el que cura. Así que, versículo 1, venid, volvamos al Señor. Pues Él nos ha desgarrado, lo acaba de decir en el capítulo anterior, y nos sanará. Él nos ha herido y nos vendará. Y como he dicho hace un momento, si el mensaje fuera solo este versículo y el 2 y el 3, podríamos pensar que hay un verdadero arrepentimiento genuino por el pecado del pueblo. Pero como vemos en el resto del capítulo que hemos leído, lo que está haciendo el pueblo es lo que dice el refrán, que uno solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. El pueblo no quería volverse de su pecado a Dios. La lealtad que muestra el pueblo es una lealtad superficial. El pueblo no quería librarse de su pecado y extirparlo de su corazón, sino que quería librarse de las consecuencias del pecado. Por eso sigue diciendo el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y este versículo nos trae a la mente, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. Nos trae a la mente la muerte y la resurrección de Cristo. Y podemos, sin forzar el texto, sacar alguna aplicación práctica en ese sentido. Pero está claro que los receptores originales de la carta, los lectores de Oseas o los que estaban escuchando a Oseas proclamar, al escuchar estas palabras, para nada pensaron en la muerte y resurrección de Cristo. El sentido del versículo no es este, sino que está haciendo referencia a que el pueblo quería una solución rápida del castigo que le venía por su pecado. Quería una restauración express. Esta expresión, después de 2 días y al tercer día, se usaba en aquel entonces para hablar de algo rápido, en un santiamén, en un instante. Ellos pensaban, si nos volvemos ya al Señor, en 2 o 3 días, o sea, ya, nos va a vendar, nos va a levantar y viviremos delante de Él, estaremos bien con Dios. Y aunque en este caso es una expresión egoísta, es una expresión interesada, buscando, como digo, solo librarse de las consecuencias del pecado, pero aquí hay una aplicación preciosa para todos nosotros. La Biblia es clara en que todos somos pecadores. Ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra realidad espiritual es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en que no hay quien busque a Dios. Así que la única solución para nosotros es que Dios nos dé vida a nuestro corazón para poder responder en fe al llamado del Evangelio. Así que cuando nos arrepentimos sinceramente, genuinamente de nuestros pecados, cuando acudimos a Cristo por fe, confesándole como Señor y Salvador, podemos aplicar este versículo que después de 2 días y al tercer día, es decir, en un instante, en un santiamén, nos levantará y viviremos delante de Él. La salvación de Dios es inmediata cuando el arrepentimiento es genuino. En un instante, en un periquete, todos los sinónimos que queramos añadir. Dios no nos dice, acude a mí en arrepentimiento y fe, y entramos en un periodo de prueba. Y firmamos un contrato en práctica.
y cuando vea yo cómo va la cosa, ya te salvo o no te salvo. Eso no dice la palabra de Dios, sino que Dios nos vivifica, nos levanta inmediatamente en el momento de nuestro arrepentimiento, en el momento en el que nos salva. Y sigue diciendo el versículo 3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Ya hemos visto en muchas ocasiones el significado de este verbo conocer en este contexto. No es simplemente un conocimiento intelectual, un conocimiento informativo, sino que es un conocimiento experimental. Es una relación íntima con Dios, es un caminar cercano con Dios. Y de nuevo a primera vista suena genial lo que están diciendo, dicen esforcémonos. O sea, hay un esfuerzo por conocer a Dios. Y dan ganas de leerlo y gritar, amén. Pero este esfuerzo por lograr una relación íntima con Dios no era movido por el amor a Dios, sino que era movido por el interés. ¿Por qué? Porque dice el texto, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es decir, esforcémonos por conocer a Dios, porque es que Dios bendice a los suyos. Lo que buscaban era la bendición de Dios y librarse de las consecuencias del pecado. Querían tener las bendiciones, pero no estaban interesados en vivir para Dios, en experimentar esa relación íntima con Dios, esa vida santa de obediencia y fe. Es una lealtad superficial, es una lealtad, podríamos decir, mercenaria al mejor postor, pero no es algo exclusivo de la nación de Israel. Esto es una consecuencia que afecta a todo ser humano caído y contaminado por el pecado. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan vemos cómo el Señor hace esa alimentación milagrosa con solo 5 panes y 2 peces, alimenta a los 5.000, que sabemos que eran muchos más de 5.000, y la multitud iba tras él después de este milagro y quería hacerle rey, por eso Jesús se tiene que apartar de ellos, huye para estar a solas, pero le buscan, le encuentran, y entonces en ese mismo capítulo 6, en el versículo 26, le dice Jesús, en verdad os digo, me buscáis. Recordad, el pueblo está diciendo, esforcémonos por conocer a Dios. Y Jesús está diciendo, me buscáis. Estaban esforzándose por buscar a Jesús. Pero dice, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Las multitudes habían escuchado el mensaje predicado por Cristo, pero solo querían las bendiciones que podían obtener de Él. Su lealtad, como digo, era superficial, era interesada, no era una lealtad sincera. Ahora bien, también podemos encontrar una aplicación positiva para nuestras vidas en este texto, y es la certeza de que el arrepentimiento verdadero asegura una salvación verdadera. Dice, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega el sol. Es decir, tan cierto como el sol sale cada día, es que Dios viene a ti si te arrepientes de corazón. Y así como la lluvia de primavera riega la tierra, Él vendrá a ti como la lluvia y su perdón va a regar tu corazón. Es algo cierto, es algo seguro. Así que si no tienes a Cristo en tu vida hoy, Dios te está ofreciendo ahora de manera gratuita, por gracia, por medio de la fe, el perdón de tus pecados y la salvación de la condenación eterna. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte sinceramente, de corazón. Acudir a Cristo por fe, pidiéndole perdón por tus pecados y confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y si eres creyente y has pecado, porque pecamos los creyentes, tenemos la seguridad cierta del perdón total de nuestros pecados y la restauración de la comunión con Dios cuando nos arrepentimos sinceramente y pedimos perdón y confesamos nuestros pecados. Pero llegamos al versículo 4 y después de esta confesión de lealtad, entre comillas, le responde Dios diciendo, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Dios está haciendo por medio del profeta una serie de preguntas retóricas de las cuales ya sabemos la respuesta. Dios les ha anunciado juicio, les ha dicho que Él mismo les iba a despedazar
pero el corazón rebelde y desobediente del pueblo no cambia. Así que dice Dios, ¿qué hago contigo? No puedo hacer nada más, no tenéis solución. Versículo 4, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano se desvanece. Reina Valera, en vez de decir porque vuestra lealtad, dice la piedad vuestra es como nube. La traducción de las Américas es más adecuada, usando la palabra lealtad, porque en el original es la palabra de la cual Samuel nos ha explicado muy clarito, esta palabra tan preciosa, Gesed, que no tiene un equivalente en el castellano, en el español, que traduzca el significado completo de la palabra, pero que tiene la idea de ese amor leal, ese amor inquebrantable. Así que traducir como piedad aquí pierde fuerza, y traducirlo como lealtad es más apropiado en este contexto. Así que vuestra lealtad es como nube matinal, como rocío que temprano se desvanece. Y es la respuesta al arrepentimiento que hemos visto en los versículos 1 al 3. Esa lealtad que decía esforzarse por conocer a Dios, por tener una relación íntima con Dios, era una lealtad superficial. Tenía el mismo valor que una nube matinal, que el rocío de la mañana, que desaparece en un instante. O sea, no tenía ningún valor. Es como muchos de los propósitos para el año nuevo, que comienzan con mucha fuerza y luego se desvanecen con el paso de los días. Versículo 5, porque los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Está hablando de forma metafórica para expresar la denuncia del pecado. Está diciendo, he enviado profetas una y otra vez para advertiros, una y otra vez con el objetivo de que os arrepintáis, pero no habéis hecho caso. Y termina diciendo, así que los juicios sobre ti son como la luz que sale. Algunos comentaristas interpretan esto de la luz que sale como que los juicios de Dios son como la velocidad de la luz, fulminantes, como un relámpago. Otros comentaristas entienden que la luz hace referencia a que los juicios de Dios son justos, como la luz, son puros. No es una respuesta vengativa. Dios dice, mira, me tenéis hasta las narices y sin pensar. Ahí llegan los juicios, el castigo. No. Es un juicio justo, meditado, puro. Y no olvidemos que el último objetivo que tiene es restaurar al pueblo. Pero sea como sea que la luz sea una cosa, sea otra, lo que tenemos claro es que Dios es justo. Lo que tenemos claro es que Dios ejecuta su juicio a su justo tiempo y que no hay injusticia en Dios. Así que estamos viendo tres características de la lealtad de Israel que nos mueven a ser leales a Dios. En primer lugar, la lealtad superficial del pueblo, que nos tiene que mover a no imitarla. En segundo lugar, la lealtad que quiere Dios, versículo 6. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. Dice Reina Valera, misericordia quiero y no sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y nuevamente, la palabra misericordia se queda corta, vuelve a ser Gesed. Pierde fuerza el significado de quiero misericordia. No, quiero lealtad, quiero un amor leal, un amor inquebrantable. Dios les está llamando al arrepentimiento, pero el pueblo responde con obras externas, con obras superficiales, con más holocaustos, con más adoración externa a Dios, pero sin una adoración verdadera en el corazón. Y Dios le dice, no quiero eso, no quiero vuestro sacrificio externo, lo que quiero es vuestra lealtad. No quiero holocausto, lo que quiero es que me conozcáis, que tengáis una relación íntima conmigo, una adoración genuina de corazón, no ritos externos y superficiales. Estas palabras las usó el Señor Jesús también cuando llamó a Mateo para seguirle. Mateo capítulo 9, y luego se reúnen para comer juntos. Y sucedió, dice Mateo 9, 10 al 13, que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron, se sentaron a la mesa con Jesús y con los discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo,
los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores. Jesús no buscaba los ritos externos de los fariseos. Jesús no vino a llamar a personas que se percibían autojustas, ¿no?, que se percibían con justas ellos mismos, sino que vino a salvar a aquellos que se reconocían como pecadores, que morían a su orgullo y se reconocían como pecadores, se humillaban ante Dios y acudían a Él en arrepentimiento y fe. Y esta es la clave para restaurar nuestra relación con Dios. Lo primero, reconocer que somos pecadores. Lo segundo, levantar nuestra bandera blanca de rendición, humillarnos, rogar perdón, clamar por misericordia en arrepentimiento y fe y confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y la última característica de esta lealtad de Israel que nos tiene que motivar a una adoración verdadera, después de ver la lealtad superficial del pueblo y la lealtad que quiere Dios, una lealtad con un corazón sincero, son las terribles consecuencias de la deslealtad a Dios, es decir, del pecado. Los versículos 7 al 11 nos hablan de las diferentes formas en las que el pecado había contaminado, había afectado a la nación. No lo vamos a leer entero, vamos a ir también poco a poco, pero nos muestra, en estos versículos un claro ejemplo de lo contagioso y lo peligroso que es el pecado, que contamina todo lugar que toca, todo sitio por el que pasa, cada punto de la geografía por el que se conduce. Empieza hablando de la caída del ser humano en general, empieza en Adán, prosigue hablando de la extensión por la nación de Israel y termina en el versículo 11 mostrando que había llegado hasta la nación vecina, hasta Judá. Y en estos versículos fijaros en las consecuencias que produce el pecado. Han transgredido, traicionado, malhechores, huellas de sangre, bandidos al acecho, asesinan, iniquidad, cosa horrible, prostitución, contaminado. Esas son las terribles consecuencias de la deslealtad a Dios. Versículo 7, de la misma manera que Adán transgredió el pacto, traicionaron a Dios. De la misma manera que Adán fue desobediente a Dios, se rebeló contra Él, todos los seres humanos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Ese es el origen, pero ahora nos muestra cómo se va extendiendo por la nación. Versículo 8, Galaad, ciudad de malhechores con huellas de sangre. Galaad en sí no era una ciudad, era una región, así que probablemente esté haciendo referencia a Ramot en Galaad, o Ramot de Galaad, donde nos muestra que la violencia, el desenfreno, llegaban a unos puntos terribles. No hay límites para la impiedad y para el pecado. Ciudad de malhechores con huellas de sangre. Siquem, como bandidos al acecho de un hombre en la banda de sacerdotes que asesinan en el camino a Siquem, ciertamente han cometido iniquidad. Y también parece que es un lenguaje simbólico, que es un lenguaje hiperbólico, que no estaba un grupo de sacerdotes ahí asesinando al que pasaba camino a Siquem, pero estaban haciendo algo peor que cometer un asesinato físico. Es que lo que hacían es alejar a las personas del Dios verdadero a la adoración a los Baales, lo cual era un suicidio espiritual, era mucho peor que un asesinato físico. Era una idolatría que conducía a la gente al infierno. Y estas referencias tanto a Ramot en Galaad y a Siquem no es algo casual. Sabemos que la Biblia no tiene nada escrito por casualidad. Dios coloca cada palabra, cada nombre, cada coma en su sitio. Y digo que no son casuales porque, como sabéis y os acordáis, en Josué capítulo 20, Dios le manda a Josué a designar una serie de ciudades refugio donde pudieran pedir asilo a aquellas personas que habían cometido algún tipo de homicidio involuntario. El homicidio, como juicio y como sentencia, era la muerte, pero el homicidio involuntario, para evitar la venganza de familiares, de personas que podían querer clamar la sangre derramada, pues Josué designó 6 ciudades refugio donde las personas se refugiaban, valga la redundancia, y allí no se podía derramar su sangre. Era como un asilo político en esas ciudades y promovía la justicia. Y 2 ciudades de estas 6 eran Ramot en Galaad
y Siquem. Pero fijaros la ironía, que en tiempos de Oseas, estas ciudades que tenían el propósito de ser refugio, se habían convertido en derramamiento de sangre e injusticia. Y sigue extendiéndose, versículo 10, en la casa de Israel. He visto una cosa horrible, allí está la prostitución de Efraín, se ha contaminado Israel, la casa de Israel, el gobierno de la nación también estaba caracterizado por la prostitución espiritual y por la inmundicia. El pecado había contaminado a todo Israel, se había extendido por toda la nación y había llegado incluso a Judá. Pero dice, el versículo 11 tiene un atisbo de luz. Dice, para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. El capítulo 6 termina con el deseo de Dios de restaurar al pueblo, de bendecirle, de prosperarle, de restaurar, de devolver su bienestar. Pero igual que el capítulo 6 viene después del 5, después del 6 viene el 7. Y veremos que el pueblo, pese al deseo expreso de Dios de querer devolverle su bienestar, el pueblo seguirá en la práctica de su iniquidad y de sus maldades. Mis queridos hermanos, no perdamos de vista lo dañino y lo peligroso que es el pecado. Y lo fácilmente que puede contagiarnos o que nuestro pecado puede contagiar a otros. Y la solución no es aislarse en medio de una montaña, en un monasterio y apartarse del mundo, ya que el mundo es nuestro campo misionero. Jesús oró en Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que los apartes del mal. Pero estamos aquí en el mundo y no nos tenemos que aislar en el mundo. Ahora sí, tenemos que saber cuál es nuestro lugar en el mundo. Tenemos que saber con qué amistades juntarnos en el mundo. Tenemos que saber a qué cosas exponernos o no exponernos en el mundo. ¿Qué compañía buscamos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 33 y 34, que no nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estamos en el mundo, cuidado con las compañías con las que nos juntamos. A esas malas compañías tenemos que evangelizarlas, pero no que sea nuestra compañía habitual. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, sed sobrios como conviene, dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La mejor vacuna contra el contagio del pecado es el conocimiento de Dios. Es la comunión íntima con Dios, es la exposición continua a la palabra de Dios, la cual nos va a guiar por el buen camino, la cual nos va a ayudar a combatir la tentación para no caer en ella y pecar. Si no eres salvo, que aceptar el Evangelio no se convierta en un propósito bueno para el año que viene. Más que nada, no solo porque se desvanezca como el resto de los propósitos, sino porque nadie te asegura que vas a llegar al año que viene. Porque tus tiempos no están en tus manos, tus tiempos están en las manos de Dios. Así que el llamado es urgente, arrepiéntete y cree. Pero para los que hemos creído, ¿qué mejor propósito para el año que vamos a comenzar que crecer en el conocimiento de Dios? Ahora también os digo, y al primero que se lo dice a un servidor, que no sea un propósito vano, que no sea una intención superficial que se desvanezca como el rocío de la mañana, sino que sea una resolución firme, que sea una decisión bañada constantemente en oración, en dependencia del Espíritu Santo, y con la firme intención de que este crecimiento en el conocimiento de Dios redunde para la gloria de nuestro Dios, que redunde para la edificación de su iglesia, y que por supuesto también sirva para la salvación de los perdidos. Que el Señor bendiga su palabra.